Namaste, deseando que te encuentres muy bien. Aquí nuevamente Pita, de Centro Dharma Durgamá, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Estoy aquí grabando este video para compartir con vos un camino que comencé a transitar hace ya varios años, casi 20 años, que es el camino del medio, bajo las enseñanzas que nos dejó el despierto, el Buda, con un camino, el noble octuple sendero, que tiene 8 pasos y uno de esos pasos es el cual ahora voy a compartir de una manera, como le llamo yo, el budismo de entre casa, porque si bien soy una practicante laica, con los años me fui comprometiendo cada vez más y, y este camino del medio es tan auspicioso y me ha traído y me trae muchas bendiciones cuando lo camino con presencia, con entusiasmo, con compromiso, con voluntad y permitiéndome todo el tiempo cambiar. Así es que bueno, aquí voy a compartir uno de esos pasos que fue el primero, creo que comencé a sentir muy profundamente y de manera, vamos a decir, inmediata sus beneficios, que es el habla correcta. Eh, y inmediatamente me viene la comunicación amorosa, que es uno de los pasos en los cuales compartí en un colegio muy querido, en el cual transité un año brindando mindfulness y en el cual me dieron la libertad de transmitirlo de la manera que me parecía más idónea, me dieron mucha libertad, lo cual siempre estoy profundamente agradecida en mi corazón. Me ha tocado compartirlo con estudiantes de primer año, segundo año y tercer año de secundaria. Y la primera propuesta que hice para intentar eh, que puedan enfocar su atención de una manera amable y divertida a la vez, era la comunicación amorosa. Entonces, en esa hora en la cual nos encontrábamos, yo le proponía desde que entraba al aula comunicarnos amorosamente, es decir, sin decirnos palabras agresivas, sin decirnos palabras que tengan una connotación negativa, y recuerdo que lo primero que trabajamos era, y ellos me decían, se llamaban no por su nombre, sino por la connotación que tenemos muy erradicado aquí de manera cultural o costumbre en Argentina, la palabra que empieza con B larga, que refiere a como si fueras buenudo o buenuda, pero no con ese sentido de bondad, sino con el sentido de que sos eh, como, no sé, tiene una connotación de como sos tonto o sonsa, algo así, no nos lleva a ningún lado positivo, entiendo. Entonces era lo primero cambiar esa palabra por otra, no sé si querías decirle que está distraído o distraída, distraído o distraída, o si no decirle bonita, corazón, si no querés decirle el nombre, etcétera. Pero bueno, entonces lo primero que también junto con Paul en esa escuela empezamos a transmitir fue la comunicación amorosa, que lleva a bonitos lugares. Entonces, el habla correcta, uno de los 8 pasos del noble octuple sendero que nos dejó el Buda. Entonces voy a leer aquí un fragmento Aquí está León acompañándome, se sienten sus ladridos. Sí, León, vamos a hablar de la comunicación, así es que vos también estate, por favor, atento. Entonces, el habla correcta
Comienza así, el texto es de El corazón de las enseñanzas de Buda, de el gran maestro amoroso Thich Nhat Hanh, un monje vietnamita muy conocido, que transmitió de manera muy amorosa la atención plena en mindfulness. Así es que ahí vamos a leer un fragmento de El corazón de las enseñanzas de Buda. Y dice, el habla correcta. Sabiendo que las palabras tienen el poder de provocar la felicidad o el sufrimiento, estoy decidida a hablar con veracidad, pronunciando palabras que inspiren autoconfianza y alegría. Qué bonito, ¿no? Lo vuelvo a repetir, pronunciando palabras que inspiren autoconfianza y alegría. Qué hermoso, ¿no? Cuando nos comunicamos de esa manera, hay un contacto directo con la otra persona, que es un reflejo, contagia también, ¿no? Así es que, bueno, a ver, continúo antes de que nos pongamos a charlar. Dice, la explicación clásica del habla correcta es, y acá nombra 4 pasos, hablar con veracidad. Cuando algo es verde, decir que es verde y no violeta. El segundo, no hablar con lengua viperina. No decimos una cosa a una persona y otra cosa distinta a otra persona. Como es natural, podemos describir la verdad de diferentes maneras para ayudar a las diferentes personas que nos escuchan a comprender lo que queremos decir, pero debemos ser siempre leales a la verdad. El tercer paso dice, no hablar con crueldad. Aquí se pone interesante. No debemos gritar, calumniar, maldecir, fomentar el sufrimiento ni crear odio. Incluso a los que tienen buen corazón y no desean herir a los demás, se les escapan a veces palabras hirientes. Cuando decimos algo inyectado de veneno, es por lo común debido a la energía de nuestros hábitos. Nuestras palabras son muy poderosas, pueden afectar seriamente a los demás. Qué bonito, ¿no? Entonces me puedo proponer de hoy en adelante no voy a gritar. Y aquí recuerdo a una alumna hermosa que cuando le propuse esto de la comunicación amorosa y estaba gritando, entonces lo único que yo les decía es, un momento, vuelvan su atención a la palabra, cómo me estoy comunicando, estoy gritando en este momento, entonces trata de decir lo mismo pero en otro tono. Y ella me decía, ay, profe, pero es muy difícil porque en mi casa todos hablan a los gritos. Y yo le dije, bueno, pero eso no importa. Aquí no estamos hablando de cómo habla la familia y demás. Vos te podés comunicar sin gritar y lo puedes llevar también a tu hogar sin gritar. Entonces, cuando vos hables y los demás estén gritando, hablas en un tono natural. Y si esa persona te devuelve hablando, gritando, le decís, no, por favor, te voy a pedir, no me grites. Decime lo que me tenés que decir, pero en un tono. Entonces ahí va a haber ya un cambio. Y es más, recuerdo que al finalizar el año y demás, me hizo el comentario de que en su familia ya no gritaban tanto y que a ella no le gritaban. Así que es maravilloso, porque no tenemos que pedir que los demás cambien, sino hacer ese cambio nosotros, sin importar el resto. Yo si me comprometo a hablar sin gritar, voy a hablar sin gritar. ¿Por qué? Porque puedo. Puedo hablar gritando, puedo hablar no gritando. Y puedo ver las diferencias que suceden en la comunicación. Entonces, de manera consciente, elijo cuál es la manera que me permite comunicarme y acercarme a los demás. Bueno, perdón ahí por el paréntesis. Y continúa, dice, la práctica del habla correcta consiste en intentar cambiar nuestros hábitos para que nuestras palabras surjan de la semilla de Buda que tenemos en nosotros y no de las semillas insanas que han quedado por resolver. Qué interesante. Y aquí cuando dice, consiste en intentar cambiar nuestros hábitos para que nuestras palabras surjan de la semilla de Buda, vamos a decir de la semilla de nuestra naturaleza prístina,
de esa naturaleza, como cuando nacemos, que somos bebés, que todavía no tenemos ningún chip incorporado, de esa naturaleza que tenemos todos y todas dentro, y no de las semillas insanas que han quedado por resolver. Qué interesante. Y dice, el habla correcta se basa en el pensamiento correcto. Las palabras son nuestros pensamientos expresados en voz alta. También muy, muy interesante. El habla correcta se basa en el pensamiento correcto. Las palabras son nuestros pensamientos expresados en voz alta. Entonces aquí ya también entra como la atención correcta, ¿no? Tomarme un momento para pensar bien antes de hablar. Y vuelvo a estos 4 pasos. Si lo que voy a decir es verdad, que esa verdad no hiera al otro, a la otra, hablar sin crueldad, sin gritar, sin calumniar y no exagerar lo que decimos. Creo que esa me había quedado pendiente, no exagerar ni adornar o dramatizar innecesariamente lo que, lo que decimos. Esto es, si alguien está un poco irritado, no diremos, está furioso. No, está un poco irritado. Eso sería como hablar sin exagerar. Entonces aquí retomo, si las palabras surgen de nuestros pensamientos, primero a estar atenta a cómo me voy a comunicar. Muy interesante. Dice, a veces cuando llevamos sufrimiento dentro, este se manifiesta a través de las palabras que decimos sin pensar. Muy interesante. A veces cuando llevamos sufrimiento dentro o insatisfacción, vamos a decir, este se manifiesta a través de las palabras que decimos sin pensar. Claro, si no me detengo un instante y hablo, estoy ansiosa y hablo, no voy a decir bonitas cosas, no van a salir flores de mi boca. Entonces, cuando los pensamientos salen de nuestra mente en forma de palabras, si van acompañados de la atención correcta, sabemos si lo que decimos es útil o creará problemas. Qué interesante. Y dice, escuchar profundamente es la base del habla correcta. Exacto. Sea lo que sea que digamos, no hablaremos correctamente si no escuchamos con atención, porque tan solo expresaremos nuestras ideas sin tener en cuenta a la otra persona. Exacto, esto me trae a cuando a veces hablamos y no es que queremos dialogar o comunicarnos, sino que queremos tener razón, decir nuestra verdad, dar nuestra opinión, interrumpimos, entonces no dejamos que la otra persona termine porque lo que yo tengo para decir es más importante. Qué bonito. Entonces, escuchar profundamente es la base del habla correcta. Qué interesante. Y escuchar atentamente alimenta tanto al que habla como al que escucha. Muchos hemos perdido la capacidad de escuchar y utilizar palabras afectuosas con los seres queridos. Quizá por eso es que muchos se sienten solos, solas, hasta en su propia familia. Hemos perdido la capacidad de decir las cosas con calma, nos irritamos con demasiada facilidad, perdimos la capacidad de hablar con amabilidad. Es real, esto también me trae que a veces cuando escucho a las parejas, matrimonios o jovencitos, jovencitas, hablarse, comunicarse, también eso, no se dicen palabras amorosas, se hablan con tanta irritabilidad o con, no se llaman por sus nombres o cariñosamente. Eso a veces me genera como un poquito de tristeza porque es la persona que estamos eligiendo, que amamos para compartir nuestro camino, nuestra vida y que no nos podamos hablar de manera amorosa, compasiva, no deja
asombrarme y llamarme la atención, pero cuando esto me sucede dentro de mi corazón, genero esa intención de que puedan comunicarse amorosamente en algún momento, porque tienen esa posibilidad, confío en ese maravilloso poder que tenemos todos y todas. Así es que, muy bien, y dice, en esto de escuchar compasivamente, es muy bonito porque si no tenemos, dice, em, si sentimos que no podemos escucharlo con esa compasión o con esa atención, le podemos pedir al otro, a la otra, que por favor ahora no puedo, en este momento no puedo escucharte de manera atenta y compasiva para comprenderte, vamos a seguir la charla después, para que eso no llegue a mayores si no puedo estar en ese estado de comprensión, de amabilidad. Dice, a veces hablamos con tanta torpeza que provocamos nudos internos en los demás. Y después decimos, solo dije la verdad. Puede que sea cierto, pero si nuestra manera de hablar causa sufrimiento innecesario, no es el habla correcta. La verdad debe presentarse de forma que los demás puedan aceptarla. Y las palabras que lastiman o destruyen no son el habla correcta. Consideras tus palabras atentamente antes de decirlas para que sean correctas en forma y en contenido. Y si no eres capaz de hablar con serenidad ese día, no hables. Qué maravilloso, ¿no? Y bueno, dice, a medida que nuestra práctica, también esto de bueno, meditativa o de compromiso con hablar correctamente, cuando esto se vuelve más profundo, quedamos cada vez menos atrapados, atrapadas en las palabras. Así es que bueno, qué maravilla. No quiero hacer muy extenso el video, pero desde aquí, junto a Leoncito, te propongo que en estos días puedas observarte, tomarte un momento para prestarte atención, a ver de qué manera te comunicas, hablas. Si querés cambiar ese hábito, te animo a que lo hagas, a que es posible y que surge una comunicación más agradable, comprensiva, amorosa, no solo con las personas cercanas, sino con todos los demás, sin distensión. Así es que adelante aquí, desde aquí te propongo con mucho cariño que hagas esa observación y que todos los seres humanos podemos cambiar y modificar nuestro habla, nuestra comunicación. Muy bien, te mando un cálido abrazo, deseando que te encuentres bien, alegre y en paz. Namaste. Nos vemos en el próximo video.